Bienvenido a tu siguiente clase de biología, quien te habla Mr. Alexander Colina. Hoy nuestra clase será sobre el origen de las especies y hablaremos específicamente sobre el lamarckismo. Esto será un tema continuado. Hoy no lo vamos a terminar. Prestemos atención. El objetivo será explicar el origen de las especies y la importancia de su estudio en la biología desde el punto de vista de las teorías fijistas catastrofistas y del lamarckismo, destacando características, premisas y haciendo un análisis sobre las mismas para indagar en sus aportes a la ciencia, importancia y otros aspectos que se agreguen según la actitud crítica de los estudiantes. El origen de las especies. A lo largo de la historia de la biología siempre ha habido científicos que se han preguntado sobre el origen de la gran diversidad de especies. En la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies, pero fue durante los siglos XIX y XX cuando se elaboraron más teorías al respecto. Muchas veces estas teorías estaban más influenciadas por las creencias religiosas de la época que basadas en observaciones científicas exhaustivas, Ello conllevó numerosos problemas e incluso el descrédito de algunos científicos en desacuerdo con estas creencias. Tenemos entonces de esta forma el fijismo y el catastrofismo. Ambas teorías estaban basadas en la interpretación literal de la Biblia. Decimos que son teorías creacionistas porque consideraban que todos los seres vivos que existían en la tierra tenían su origen en la creación divina. Esto no pierde vigencia para muchas personas. Aquellos que son especialmente religiosos, católicos, mantendrán siempre que el origen de las especies está en el creacionismo divino. El fijismo. Según la teoría fijista, todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. La teoría fijista fue aceptada durante muchos años como válida. La teoría fijista no podía explicar, entre otras cosas, la existencia de fósiles de muchas especies diferentes a las especies actuales. El catastrofismo. Según la teoría catastrofista, hubo extinciones de algunas especies que coincidieron con las catástrofes descritas en la Biblia. Estas catástrofes explicarían la existencia de fósiles de especies que ya no existen. Georges Cuvier, Francia, en 1769 y 1832, uno de los naturalistas más conocidos de su época, fue el principal defensor de esta teoría. Según Cuvier, después de cada catástrofe, el espacio dejado por las especies extintas era ocupado por especies procedentes de otros lugares geográficos, así como pasó con los dinosaurios millones de años atrás, y el hecho de que de alguna forma ya está bastante comprobado que la Tierra pasó por un cataclismo en el que un meteorito cayó sobre la Tierra y fue la causa de la extinción de los dinosaurios y probablemente de una muy buena parte de la humanidad que en ese momento existía. Hay documentales que explican que este meteorito pudo haber caído en lo que hoy se conoce como la península de Yucatán de México, porque hay evidencia de que allí cayó un gran meteorito cuyo tamaño puede explicar una gran catástrofe extincionista en el planeta durante millones de años. Eso probablemente ocurrió mucho antes de lo que los religiosos que estudian la Biblia pueden asegurar, que probablemente el diluvio universal narrado por Moisés ocurrió mucho después. Ya no habían dinosaurios, hablábamos de especies más comunes a las que hoy tenemos. Entonces este tipo de cosas pues crearon esta teoría y de alguna manera hay explicación para ello. Entonces los esquemas representativos que usted puede conseguir en la red para explicar esto son los siguientes. En el esquema de la teoría fijista, creación pasa a actualidad, pero lo intermedio no tiene explicación. En el esquema de la teoría catastrofista, la creación original y la actualidad son diferentes. De hecho, si vemos las figuras, vemos como aquí aparecen imágenes de figuras que ya están extintas. Por ejemplo, el dinosaurio. Y algunas que pudieron haber prevalecido en el tiempo y que de alguna manera luego pudieron haber ido evolucionando, que es un tema que vamos a ver luego. Nace el lamarckismo. Jean-Baptiste de Monod, 1744-1829, caballero de Lamarck. Esta teoría toma el nombre de Jean-Baptiste de Monod, caballero de Lamarck. En 1809, Lamarck publicó su obra filosofía zoológica. Consideraba la primera teoría evolucionista de la historia científica moderna. Las teorías evolucionistas son todas aquellas teorías que proponen la diversidad actual de especies como fruto de cambios sucesivos en especies anteriores, ¿ya? Estamos hablando
de cambios o transformaciones que durante millones de años han venido dando en las especies, tanto vegetales, animales, que han ido cambiando hasta la forma actual y que continúan en cambio. Pues esta teoría sostiene que aún estamos en evolución y que de hecho nosotros mismos lo podemos estar experimentando. La teoría de Lamarck se puede resumir en los siguientes 3 puntos. Prestemos atención, por favor. Todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores a partir de las cuales se han originado mediante cambios sucesivos. Estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos dirigido a mejorar ciertas cualidades. Estas cualidades mejoradas serán los llamados caracteres adquiridos. Los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo que resultan beneficiosos pasarán a sus descendientes. Aquí vamos a mostrar un ejemplo hipotético que esquematiza la teoría de Lamarck. El famoso caso de las jirafas. Este esquema dice: los antecesores de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto parecidos a los okapis actuales. Cuando escasea el alimento, los individuos se esfuerzan para llegar a las capas de follaje más altas. De esta manera se les alarga el cuello. El carácter cuello largo pasa a los descendientes, que a su vez alargarán más el cuello y así sucesivamente hasta las jirafas actuales. Es de alguna forma una teoría evolucionista. Pero no es el único caso que se maneja desde este punto de vista. Vámonos a uno más cercano, al hecho de que muchos animales han adaptado su vida a los ambientes. Vamos a hablar específicamente de algunos insectos que durante años, en el siglo pasado y a mediados del siglo pasado, específicamente entre la década del 40 y la década de los años 70-80, se utilizó mucho un producto químico comercializado con el nombre de DDT, una sustancia orgánica bastante fuerte, que eliminaba a los insectos y a las plagas. Se fue utilizada de cierta forma durante años y fue acumulándose en el ambiente. Se dejó de utilizar porque contaminó bastante, pero también, principalmente, porque con el paso de los años ya los científicos se dieron cuenta que muchos de estos insectos hicieron resistencia al DDT y simplemente el DDT no los eliminaba. Esto es una forma de evolución también que se ha ido pasando y por supuesto los insectos se hacen resistentes a ciertos elementos químicos que ya no los eliminan. Esto podría considerarse un caso también. La crítica al lamarquismo en su época, Lamarck fue duramente atacado, especialmente por Cuvier. Los motivos por los que entonces se rechazó su teoría fueron los siguientes. Lamarck no aportó las pruebas necesarias, imprescindibles para sustentar cualquier teoría, y los científicos de la época consideraban que existen muchos caracteres que a los organismos no les es posible fomentar voluntariamente, como por ejemplo el color del pelaje. Actualmente no se aceptaría la teoría de Lamarck por 2 razones. Los caracteres que pasan a la descendencia son los caracteres heredables, cuya información se encuentra en el ADN, organizada en genes. Los organismos no pueden inducir cambios voluntariamente sobre el ADN y por lo tanto no hay intencionalidad en la evolución. Es decir, intencionalidad en la evolución es que porque la especie se proponga hacer algo no necesariamente va a ocurrir y mucho menos necesariamente se va a transmitir si consideramos que toda la carga genética está en biomoléculas que están en nuestro cuerpo. Todo puede contradecirse. Si se dan cuenta, al fin y al cabo no dejan de ser teorías porque nadie puede demostrar ni una cosa ni la otra. La segunda razón sería porque los cambios físicos y fisiológicos que pueden favorecer un organismo no afectan al ADN y por lo tanto no pasarán a sus descendientes. Es todo por hoy. Que sea de provecho tu clase. Continuamos en la siguiente.